Muy buenas y bienvenidas a Chapillas con Javi, el podcast donde te voy a ir hablando de todo lo que me ha pasado en mi trayectoria profesional desde el momento que le dije no a la Warner y he acabado siendo el responsable global de formación y desarrollo en Prosegur. Lo que me gustaría conseguir con este podcast, honestamente, es que os sea útil de cualquier manera y probablemente estés terminando tu grado, estés realizando un máster o incluso estés empezando tu carrera profesional. Incluso puede que lleves ya unos años y algo de lo que te diga te pueda ser útil. Lo que más me interesa, como digo, es que mis aprendizajes, que mis fallos, mis errores y también, ¿por qué no?, mis victorias te ayuden a enfocarte y a tomar quizás mejores decisiones, o al menos a sentirte comprendido o comprendida en toda esta viaje que tenemos por delante, que es la vida profesional. Pero vamos a empezar desde el principio, si me dejas. Todo comienza en el momento en el que yo termino mi carrera, en ese momento una licenciatura de psicología, y tengo que decidir qué quiero hacer con mi vida. Es posible que te haya pasado también a ti, que termines tu carrera y digas, vale, ¿y ahora qué? ¿Cuál es mi siguiente paso? Porque honestamente en las carreras realmente no estamos suficientemente preparados, muchos de nosotros, para saber qué va a ser de nuestra vida profesional. Y fíjate dónde hemos acabado, que yo cuando empecé a estudiar psicología realmente no quería tener nada que ver con el mundo del trabajo corporativo, de las empresas, nada. O sea, todo lo que yo quería era enfocarme en el mundo clínico, trastornos de personalidad, un poco enfocarme por esa vía, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues circunstancias de la vida a uno le hacen ir tomando determinadas decisiones que le hacen llegar hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que me ocurrió en el momento en el que digo, vale, he terminado mi carrera, ¿qué hago con mi vida? Pues como no tengo ni idea de qué hacer, solo hay algo que puedo empezar a mover porque es una necesidad y es una carencia que tengo, que es el tema del inglés. Y decido irme a Brighton durante un mes, bueno, pues para estudiar un poquito de inglés con nativos. Honestamente, me sirvió de muy poco. Quiero decirte, si en algún momento tienes que estudiar inglés o aprender inglés, etcétera, no te sirve de nada irte un mes. Honestamente, o sea, irte un mes, sí, es una experiencia, jijijaja, no te sirve de nada. Cuando te sirven las cosas es cuando realmente las pones en prácticas. Por lo tanto, si estás pensando, bueno, acaba la carrera, me voy un mes, mira, tómatelo sabático, tómatelo para pensar, dedícatelo a ti si es necesario, pero no te vayas a estudiar un mes a Brighton porque no te va a servir de nada. ¿Que te vas un año, 2 años, 3, 5 años? Bueno, pues ahí ya sí que te digo, oye, puedes aprovecharlo. Pero un mes, 2 meses es como si nada. Es vivir una experiencia, jijijaja, y quizás poner el currículum he estado fuera. Pero tampoco te va a aportar un gran valor. En mi caso así fue, no me aportó prácticamente nada. Lo que sí que me aportó es para darle una vuelta a ver qué quería hacer cuando volviera de nuevo a España. Y no tenía claro nuevamente si decantarme por el mundo de la clínica, por el mundo corporativo. Yo ya había tenido una experiencia previa con el mundo de la discapacidad, con personas con autismo, y bueno, tampoco quería seguir por esa vía. Si queréis, si os apetece, comentármelo por ahí. En algún momento os cuento de esa etapa del mundo con el autismo, porque honestamente también me ha enseñado y me enseñó mucho en ese momento, y probablemente yo aprendí más de las personas que tienen autismo y todo su contexto de lo que probablemente haya aprendido en toda mi carrera profesional. Pero eso es una parte. Como decía, no tenía muy claro qué hacer, y en ese momento, bueno, pues estaba empezando el bombo del coaching. Y precisamente en la Universidad Complutense de Madrid aparece el primer curso de Coaching Psychology y dije, pues esta es la mía. Coaching, que me acerca un poco al mundo corporativo, psicología, que es algo que a priori yo debería de saber, pues voy a estudiar Coaching Psychology y así de paso, pues oye, me voy metiendo en esto del mundo corporativo. Y dejo ya de lado la parte clínica, trastornos de personalidad, etcétera. Así que decido estudiar el curso de Coaching Psychology por la Universidad Complutense de Madrid. Honestamente, no debería de haberlo estudiado.
Y os explico. A ver, ya iréis viendo que todas mis decisiones han sido decisiones que, vistas con perspectiva, no lo habría hecho en ese momento, pero desde luego lo que sí que han hecho es aportarme el bagaje y todo lo que necesito para haber llegado al día de hoy. Eso no lo quita nadie. Pero ¿por qué yo no habría estudiado coaching si tuviera que volver a empezar? Pues honestamente porque creo que para poder realizar buenas sesiones de coaching necesitas cierta experiencia profesional para enfocar mejor las sesiones, para enfocar mejor las preguntas a tus coaches, porque necesitas nutrirlo de algo de experiencia. Y honestamente, cuando terminas de estudiar coaching con 20, 21 años, lo que tienes es mucha teoría, muy poca práctica y por supuesto hay que lanzarse. Pero yo creo, en mi humilde punto de vista, que si estás pensando nada más terminar la carrera en estudiar coaching, que no sea para dedicarte a ser coach desde ese momento, que sea como una herramienta más que te acompañe en tu carrera profesional. Honestamente, e insisto, cada uno luego decide lo que quiera. Yo, en base a mi experiencia, no creo que el coaching sea para alguien que acaba de terminar su grado o sus primeros estudios y quiera estudiar esto. Es mi humilde opinión. Y luego cada una que haga con ello lo que le dé la gana. Pero yo estudié Coaching Psychology. Obviamente me dio acceso, bueno, pues a ciertos coaches que ya estaban dentro del mundo profesional. Uno era un formador de VIPs, otro era una persona en la controller de Siemens. Y bueno, pues de alguna manera empecé a escuchar cosas, ¿no? Para que os hagáis una idea, uno de ellos me decía, no, pues en mi próximo Q yo tengo que hacer no sé qué y tal. No tenía ni idea de lo que eran los Qs. Y probablemente si me estás escuchando y estés también terminando tu carrera o empezando en el mundo profesional, lo de Q te suena a chino, salvo que tengas cierto, bueno, pues lo hayas escuchado en alguna serie o tengas cierta familiaridad con el mundo más profesional. Q es quarter, que es trimestre, y muchas veces en las empresas las acciones, los proyectos se miden por trimestres. No tiene más misterio. Bueno, pues yo no lo entendía, yo asentía como si tal y tiraba para adelante. Por eso estoy diciendo todo esto de no creo que el coaching sea para personas que acaban de terminar el grado. Insisto, yo terminé mi grado de coaching y ya una vez con toda esta información no me dediqué al mundo corporativo del tirón. Dije, vale, ya tengo un punto de partida, ahora voy a estudiar un máster en recursos humanos. Voy a estudiar un máster en recursos humanos porque quiero saber mucho de recursos humanos y tal. No, estudié un máster de recursos humanos porque eso tenía una bolsa de empleo y desde mi perspectiva en ese momento, para poder acceder al mundo laboral, lo mejor era acceder a través de las bolsas de empleo de los másters, que obviamente me daban un conocimiento sobre el mundo de los recursos humanos que yo carecía y que por lo tanto me aportaron un valor muy importante. Pero en ese momento para mí la clave era, decido estudiar ese máster en esa escuela de negocios, en su momento fue EAE, que me permita acceder a una buena bolsa de empleo. Y ahí voy yo, con mis 20 y poco años, a ver cuáles son esas escuelas que me pueden permitir esa bolsa de empleo, hasta que llego, como decía, a EAE. Y digo una cosa a la coordinadora de prácticas, nada más empezar. Mira, a mí me gusta el mundo de la animación, para mí sería un sueño poder empezar a trabajar en Disney, o si no es en Disney, en la Warner, pero bueno, en algo de este estilo, que me acerque a Hollywood. Bueno, yo, ¿por qué no aspirar alto? Y ahí se quedó apuntado y yo empecé mi máster, seguí las clases, aprendiendo. También os digo que si vais a estudiar en un máster, aprovechad no solo con el contenido que os den en las clases. Ahora que tenemos inteligencia artificial y que tenemos un montón de recursos a nuestro alcance, complementar todo ese estudio y toda esa formación y aprendizajes que tenéis con las últimas tendencias que hay en el mercado, buscarlo, empaparlo, porque os va luego a dar un punto diferencial a la hora de empezar en el mundo corporativo. Pero bueno, dicho esto, yo terminé mi máster, terminé mis clases y empezó la hora de buscar una beca, de buscar unas prácticas. Así que empecé a hacer entrevistas. No os exagero si os digo que cerca de 30 o 40 empresas me dijeron no. Imaginaros la frustración, imaginaros
la desmotivación, es decir, el estar postulando una entrevista tras otra y en que cada una día te digan, oye, Muera, muchas gracias por venir, pero ya hemos encontrado un perfil que encaja mejor con la posición, o ahora mismo no estamos buscando un perfil como el tuyo, muchas gracias por tu participación y por tu interés en nuestra compañía, pero ya hemos cubierto la vacante. No, todo el rato. Eso desmotivaría a cualquiera. Lo que pasa es que yo seguía con mi RQR queriendo, pues conseguir mis prácticas. Y seguí, no cesé. Oye, si yo no quiero, o sea, si una empresa no le encajo, esa empresa no me va a encajar a mí. Yo quiero ir allí donde me quieran. Y finalmente, después ya lo digo de muchos noes, y este quizás es otro de los aprendizajes que me llevo de esta etapa profesional que tuve, después de muchos noes siempre aparece un sí. Es decir, no te pares, no te frenes, sigue intentándolo, porque al final vas a encontrar ese sí. Si paras, nunca vas a saber en qué punto estaba el sí, y quizás es la siguiente. Por lo tanto, no cejes en tu empeño. Ya te digo, yo he realizado muchas entrevistas hasta que alguien me dijo sí. Y en este caso no es que alguien me dijo sí, es que 2 empresas me dijeron sí. Una era una consultora de recursos humanos con un entorno, de profesionales ya bastante curtidos en el asunto, de jornadas de trabajo de 9 a 7 de la tarde, así para empezar a hablar, donde además tenías que ir con traje y corbata, donde además, tenías que enfocarte mucho, un trabajo muy procedimental, con mucha tensión. Esa era la primera opción que me dijo sí, y la segunda empresa que me dijo sí fue la Warner. Pero la Warner no del parque de atracciones, sino la Warner Bros., la que conocemos todo el mundo del cine. ¿Y qué me ofrecían en esta? Pues básicamente una coordinación de becarios, contacto directo con Hollywood, tenían en las oficinas una especie de mini cine donde podías ir con los colegas para visionar tus pelis, además te daban fruta, un estilo de vestimenta casual con un entorno relativamente joven. Parecía la panacea. Y tenía estas 2 alternativas sobre la mesa. Y parecía que por fin iba a conseguir el objetivo que me había planteado cuando empecé a estudiar el máster, que era trabajar en una de estas empresas top para mí, que eran, o Disney o la Warner. Pues hice una pregunta que para mí fue clave en las 2 entrevistas, y en las otras 40 que me dijeron que no, pero en este caso hice la misma pregunta que siempre hacía al terminar, y es, oye, ¿qué oportunidades tengo de quedarme con vosotros una vez termine mi beca? Para mí esa pregunta es clave. Y la verdad es que la Warner fue muy honesta. Estoy hablando de que hace ya de esto muchos años. En su momento su modelo de trabajo aquí en España era trabajo con becarios, es decir, trabajo rotativo. La plantilla estaba principalmente formada por becarios, por lo tanto, el becario que entraba, becario que saliría y era sustituido por el siguiente. Por lo tanto, opciones de continuar, honestamente, 0. Pero la misma pregunta se lo hice a esa consultora que os decía. Y la consultora realmente me dijo, vamos a ver, si dentro de un año, cuando terminen tus prácticas, son 6 meses, si lo haces muy bien te prorrogamos otros 6, ya tenemos un año, y si ahí tenemos algún proyecto que encaje con lo que realmente necesitamos en ese momento y nos has gustado y te hemos gustado, etcétera, pues oye, lo mismo puedes quedarte. Y dije, joder, tengo una que sí, que quizás, y la otra que no, que ni loco. Pues oye, voy a apostar por la que sí. Porque al final el objetivo último de empezar todo esto y de hacer el máster y de hacer las prácticas, etcétera, era conseguir un empleo. Por lo tanto, me quedé con aquello que me daba mayores oportunidades de crecimiento y lamentablemente tuve que decirle que no a la Warner, tuve que decirle que no a Hollywood. Y esta decisión fue la primera que realmente empezó a sentar las bases de quién soy hoy en día y donde me ha permitido llegar a ser responsable global de formación y desarrollo en Prosegur. A partir de ese momento yo ya empiezo en la consultora y aquí empiezan ya a desencadenarse un montón de aprendizajes y de situaciones que luego, como decía, me han marcado y me han llegado al día de hoy.
los iré desgranando en otros podcasts. Yo espero que os sean muy útiles todas estas cosas que os estoy contando. Y si aunque sea una de ellas te vale, si solamente una de las cosas que digo te parecen útil, yo ya estaré contento, porque para eso hago esto, ¿no? Para esto os cuento mi experiencia y todo lo que hice. ¿Qué cosas me ocurrieron, por ejemplo, en esta consultora? Que fueron, no me acuerdo si son 6, 8 meses lo que finalmente estuve con ellos. Pues mirad, aquí desarrollé un assessment, una evaluación, porque ellos tenían lo que llamaban un día con el CEO, donde una serie de becarios también, o de personas en prácticas, realizaban un assessment, y al que seleccionaban como el mejor del assessment, pues le permitían pasar un día con un CEO de una gran compañía, como podía ser en ese momento, por ejemplo, Coca-Cola. Y lo que tenían que hacer era, bueno, pues había, como siempre, un assessment center, había una pila de PDFs de 80 páginas que te tenías que leer, analizar, compartir luego con otras personas. Era un verdadero tostón. Y yo decidí, porque me apeteció, nadie me lo había pedido, ¿no? Pero dije, oye, esto es un tostón, ¿qué pasa si hacemos una mecánica de juego, ¿no? Y si ponemos, por ejemplo, una especie de Cluedo donde haya unas pistas, haya que resolver un asesinato, además todo esto le metemos un poquito de razonamiento lógico, y todo esto lo montamos en un PowerPoint con unas tarjetitas y en un Excel, metiendo ahí un par de fórmulas. Y oye, lo presenté a los responsables y les gustó mucho la idea. Y a partir de entonces creo que se me puso esa etiqueta de innovador que he venido arrastrando desde ese primer momento de becario. Si me hubiera callado, hubiera hecho lo que me hubieran pedido y hubiera ejecutado simplemente sin ningún tipo de aportación, pues oye, probablemente hoy mi vida sería muy distinta. Pero en ese momento decidí hacer algo, lo ejecuté, lo presenté y me dijeron que sí. Ya veremos en otros capítulos cómo ha habido muchas más veces donde me han dicho que no en entregables que he realizado, pero en ese momento me dijeron que sí. Por lo tanto, aquí el aprendizaje, ¿cuál fue? No te frenes en tus ideas, en tus propuestas. Por el hecho de ser becario no te sientas menos y no sientas que no puedes hacer o proponer cosas. Te van a decir que no, pero con que una de ellas te diga que sí, nuevamente, vas a poder conseguir mucho. Y tienes mucho que aportar, aunque creas que no. Traes aire fresco, traes innovación, traes ganas de empujar cosas que mucha gente ya cuando lleva muchos años ha perdido. Entonces, no te frenes, que estoy segurísimo de que tienes cosas muy interesantes que aportar, y es lo que va a marcar la diferencia con respecto a otras personas, pues oye, que vayan, simplemente ejecuten sus tareas y se acabó. Por lo tanto, fíjate lo que te estoy diciendo. No te vengas abajo si recibes un montón de noes. Al final de los noes siempre hay un sí. No te frenes a la hora de proponer ideas, a la hora de lanzar propuestas, siempre y cuando obviamente cumplas con lo que se te está demandando. Quiero decir que yo todo esto lo hice como un más a más, que mucha gente puede pensar, oye, a mí para lo que me pagan, ¿para qué voy a hacer más? Pues esa es la diferencia muchas veces entre crecer y quedarte donde estás. Porque ¿para qué vas a hacer más? Pues chico, chica, haz más, porque precisamente esa es la aportación de valor que vas a ofrecer a una compañía. ¿Que quieres cobrar 800? Fenomenal, ejecuta. Sé un mero ejecutor. ¿Que quieres cobrar 2.000, 3.000, 5.000? Empieza a proponer cosas que aporten valor. Porque como tú, hay 1.000.000 más. Ahora bien, dentro de ese 1.000.000, los que hacen las cosas que aportan un poco de valor añadido son aquellos que realmente crecen y van encontrando su camino. Por lo tanto, no temas. Probablemente yo he sido muy introvertido. Yo he tenido también muchas dudas a la hora de ejecutar y presentar cosas. Y creo que si me estás escuchando y te sientes igual, es normal, es habitual. Pero honestamente te digo, no te frenes. Tienes mucho que aportar. Tienes mucho más que aportar de lo que tú te piensas. Y simplemente con la acción de, oye, mira lo que he hecho, puedes abrirte muchas puertas. Por ahora no te quiero dar más chapa, dijo que esto es chapillas, si sigo mucho más lo convertimos en chapa y no quiero que lleguemos a eso, así que hasta hoy lo dejamos aquí. Muchas gracias por haberme escuchado, espero que estos aprendizajes que yo he vivido te ayuden también,
En futuros podcasts también te contaré pues quizás cómo gamifiqué el hecho de ir a hacer el pipí, te contaré pues cómo llegué a desarrollar un área de innovación simplemente con acciones como las que te he contado ahora siendo becario. Y te contaré también, pues oye, algunas anécdotas, cosas que me han ocurrido con determinados clientes, cosas que